¿Qué harías si tu imperio estuviera a punto de desaparecer? ¿Qué harías si tu propia familia te traicionara? ¿Y si los dos hombres más poderosos del mundo estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo por ti? Cleopatra no fue solo una reina. Fue una estratega brillante, una diplomática sin igual y una mujer que entendió el poder mucho antes que su tiempo. Una historia de poder, seducción, guerra y un legado que desafió a Roma y al tiempo mismo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te va a cambiar la imagen que tienes de Cleopatra para siempre. Cleopatra VII nació en el año 69 a.C. en Alejandría, una ciudad donde el conocimiento, el lujo y el poder se cruzaban como en ningún otro lugar del mundo. Era la capital de Egipto, pero no era un Egipto faraónico como el de las pirámides. Era un Egipto gobernado por una familia griega, los Ptolomeos, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. Desde pequeña, Cleopatra supo que su mundo era una partida de ajedrez constante. Intrigas palaciegas, alianzas forzadas y una corte donde una palabra mal dicha podía significar el exilio o la muerte. Pero ella no era como los demás. A diferencia de sus ancestros, Cleopatra aprendió a hablar egipcio. De hecho, dominaba al menos 9 idiomas. Fue la única de su dinastía que se atrevió a abrazar la cultura de su pueblo. Y eso no fue un detalle menor. Fue una declaración política. A los 18 años, fue coronada reina junto a su hermano Ptolomeo XIII, con quien se casó para poder gobernar, ya que según las normas dinásticas, las mujeres no podían reinar. Pero el joven rey, manipulado por poderosos consejeros, pronto la desterró del poder. Cleopatra huyó, no como una princesa derrotada, sino como una estratega en busca de aliados. Se refugió en Siria, donde comenzó a reunir tropas leales. Su mente no descansaba. Sabía que la clave para recuperar su trono no estaba solo en las espadas, sino en la política. Y fue entonces cuando el destino la cruzó con el hombre más poderoso del mundo, Julio César. Julio César llegó a Egipto persiguiendo a su enemigo Pompeyo. Pero lo que encontró fue una guerra civil entre dos hermanos. Cleopatra sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad. Así que planeó una entrada que pasaría a la historia. Se hizo envolver en una alfombra y fue presentada en los aposentos de César como un regalo. Cuando se desenrolló la tela, apareció la reina, majestuosa, segura, desarmada pero más poderosa que cualquier ejército. César quedó fascinado por su inteligencia, por su capacidad para negociar y por su audacia. Pronto formaron una alianza militar y personal. César toma parte en la batalla y su ejército lucha en las calles y puertos de Alejandría contra los hombres de Ptolomeo. El conflicto se agrava y la ciudad arde. En medio del caos, la gran biblioteca de Alejandría se incendia, perdiéndose incontables obras del conocimiento antiguo. César, aunque en desventaja numérica, demuestra por qué es uno de los grandes generales de la historia. Resiste el asedio en el palacio, espera refuerzos desde Asia Menor y cuando llegan, lanza una ofensiva decisiva. En una batalla clave a orillas del Nilo, las tropas de César y Cleopatra derrotan al ejército de Ptolomeo XIII. El joven faraón intenta huir en una embarcación, pero se ahoga en el río, poniendo fin a su breve y turbulento reinado. Con su rival muerto, Cleopatra se consolida como reina de Egipto, ahora con el respaldo de Roma y un nuevo aliado, Julio César, con quien tendrá un hijo llamado Cesarión, y a quien presentará como legítimo heredero de Egipto, y quizás de Roma. Pero nada en la vida de Cleopatra sería sencillo. ¿Te está atrapando esta historia
tanto como a nosotros al contarla? Entonces es momento de que te suscribas al canal. Historias como esta están llenas de secretos, giros y lecciones que no te puedes perder. Dale like, suscríbete al canal y activa la campana para acompañarnos en más viajes al pasado. En el 44 a.C., la noticia sacudió al mundo. Julio César había sido asesinado a puñaladas por senadores romanos. Cleopatra, que se encontraba en Roma con su hijo Cesarión, huyó rápidamente a Egipto. Su mayor aliado y protector había muerto, y con él, toda la estructura política que la mantenía segura. Roma entró en una crisis. El poder quedó dividido entre los asesinos de César y los herederos del poder, Marco Antonio, general y mano derecha de César, y Octavio, su joven sobrino e hijo adoptivo. En medio de ese caos, Cleopatra observaba. Sabía que debía elegir con cuidado a quién aliarse, y Marco Antonio, aunque impulsivo y dado a los placeres, era un líder militar formidable. En el año 41 a.C., Marco Antonio convocó a Cleopatra en Tarso, en Asia Menor. Fue entonces cuando la reina egipcia desplegó toda su teatralidad y genio político. Llegó en una barcaza lujosamente decorada, con velas púrpuras, remos bañados en oro y rodeada de músicos y sirvientes que la representaban como la encarnación de Afrodita. La escena no era solo seducción, era propaganda. Cleopatra no se presentaba como una simple aliada, se ofrecía como una diosa viviente. Marco Antonio cayó bajo su hechizo. Pero más allá del romance, se formó una alianza política poderosa. Marco Antonio necesitaba recursos para su guerra contra los partos, y Cleopatra necesitaba el respaldo de Roma para asegurar su dinastía. Ambos compartieron no solo amor, sino también ambición. Tuvieron 3 hijos, y Antonio se instaló largas temporadas en Alejandría, adoptando costumbres egipcias, algo que escandalizaba a Roma. Allí, entre rituales, banquetes y decisiones geopolíticas, planearon un nuevo orden para el Mediterráneo oriental. Pero Roma no observaba con buenos ojos. Octavio, desde Italia, comenzó una campaña propagandística feroz. Acusó a Marco Antonio de haberse corrompido por una reina extranjera, de haber abandonado a Roma, y peor aún, de haber declarado a Cesarión como heredero legítimo de César, desafiando el poder de Octavio. Fue así como las tensiones escalaron hacia una guerra abierta. Marco Antonio y Cleopatra, tras años de alianzas y desafíos, decidieron enfrentar al joven heredero de Roma en el campo de batalla. La confrontación decisiva tendría lugar en las aguas de Grecia. La batalla naval de Accio marcó el principio del fin. En septiembre del 31 a.C., las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra se enfrentaron a la flota de Octavio. Fue una lucha desesperada, con más de 500 barcos, maniobras de desgaste y decisiones tomadas bajo presión. En medio del combate, Cleopatra, viendo que la batalla se inclinaba a favor de Octavio, huyó con su flota hacia Egipto. Marco Antonio, creyendo que lo abandonaba, la siguió. La retirada selló la derrota. En Alejandría, atrapados y sin aliados, la pareja comprendió que el destino estaba echado. Marco Antonio, al recibir una falsa noticia de que Cleopatra había muerto, se clavó su propia espada. Agonizante fue llevado ante ella y murió en sus brazos. Poco después, Cleopatra se encerró en su mausoleo. Octavio intentó convencerla de rendirse, pero ella tenía otros planes. Rechazó desfilar como trofeo de guerra y eligió su final. Nadie sabe con certeza cómo murió exactamente Cleopatra, si se dejó morder por una serpiente venenosa o bebió un veneno preparado por sus médicos. Pero lo que sí sabemos es que, con su muerte, Egipto cayó bajo el control romano.
y el mundo antiguo cambió para siempre. Cleopatra no fue una simple reina amante de dos romanos. Fue una mujer brillante que supo jugar con las reglas del poder y a veces reescribirlas. Su historia ha sido contada y distorsionada por vencedores, pero su legado sigue vivo. Porque Cleopatra no solo gobernó un imperio, también conquistó la historia. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué opinas sobre Cleopatra? ¿Fue una manipuladora o una líder visionaria? Déjanos tu comentario. Y si te gustó el video, compártelo con quien creas que debería conocer esta increíble historia. Gracias por viajar con nosotros a través del tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!